Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Este jueves 23 de julio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. En tanto avanza la pandemia de COVID-19 en nuestro país, también hace lo propio la crisis económica. Sin ir más lejos, hoy hay una protesta nacional y mundial de pensionados y jubilados en redes sociales, porque aunque ustedes no lo crean, y yo creo que esto no ocurre en ninguna parte del mundo, la pensión en nuestro país, después de trabajar tantos años, se ha reducido por decisión del equipo económico de Nicolás Maduro a $1,6 mensuales, no por hora, no semanales, mensuales. Y con esto nuestros viejitos tienen que sobrevivir. Una situación francamente imposible. Evidentemente, tomando como referencia, entre otros, el dólar paralelo, que estos días no termina de subir. Esa es la pensión hoy día en nuestro país. No alcanza ni siquiera para comprar, en algunos casos, 2 de los productos acordados en la lista de precios que viene publicando el equipo de Nicolás Maduro, un tema que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Por ejemplo, si uno de nuestros viejitos se enferma, Dios no lo quiera, con esta enfermedad, con este nuevo virus, tiene que comprar medicinas, bueno, tiene que hacerlo con $1,6 que tiene seguramente en su cartera producto de la pensión. Una situación, insistimos, absolutamente imposible, menos aún con el avance de la pandemia. Ya en Venezuela se reportaban hasta ayer más de 13.000 casos. En la rueda de prensa o la locución que hacen a diario, el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro daba cuenta, reportaba 390 nuevos contagios y 4 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas en nuestro país. De ese total, 366 eran comunitarios y 24 importados. Según las cifras oficiales, hay más de 7.000 personas recuperadas y hay más de 5.000 casos activos. A la luz de lo que está ocurriendo con el sistema de salud, también se han encendido las alarmas y por eso conversábamos con nuestros invitados ayer al respecto sobre lo que está ocurriendo ayer, en la semana, quiero decir, con el sistema de salud. La protesta que realizan hoy los pensionados, bueno, es un gran tuitazo nacional e internacional y ellos están pidiendo una pensión justa, lo que parece lógico, lo que parece natural. Insistimos, esa cantidad de $1,6 no alcanza para vivir ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Y leo algunos de los tweets que ya circulan en redes sociales. Esta actividad a través de redes sociales, todas las asociaciones de pensionados y jubilados de Venezuela están invitando a una jornada de protesta este 23 de julio, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También ellos están, bueno, organizando concentraciones públicas, tendrán que hacerlo con mucha precaución porque en medio de la pandemia el sector más vulnerable es el de los adultos mayores, por derecho a una pensión justa. Y esto ya está circulando en redes sociales. Nosotros vamos a contactar con nuestros invitados, ya me dirá mi equipo. Uno de ellos está en el exterior porque, bueno, ellos durante toda su vida cotizaron, pero lamentablemente y aparentemente al salir de Venezuela también perdieron este derecho. Claro está, si reciben $1,6 en el exterior tampoco les va a alcanzar para absolutamente nada.
teníamos contactado para abrir a Ablio Carrillo, profesor jubilado que está desde Argentina. Ya me dirá mi equipo, si no contesta el profesor, podemos seguir. Ya lo tenemos en línea telefónica. Profesor, gracias por atendernos. Perdón, el diputado Arnoldo Benítez es el que tenemos para abrir. Diputado de la Asamblea Nacional, quien conoce perfectamente la situación de los pensionados, diputado por Aragua, dirigente de la causa R. Gracias por atendernos. Buenos días. No, buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, con mucho interés de conocer los detalles acerca de la protesta que se ha convocado el día de hoy y esta situación, si me permite, inhumana a la que han sometido a nuestros adultos mayores que tienen que sobrevivir con $1,6 mensuales en las actuales circunstancias. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, para nadie es un secreto. Nosotros hemos estado luchando desde hace muchísimo tiempo porque Venezuela o el narcorrégimen, vamos a estar claros, ¿no? Porque no es Venezuela, es quienes dirigen la política del país, han sometido a un estado de abandono, lo que yo siempre llamé a un paredón de muerte lenta a los adultos mayores, con una pensión que todos sabemos que simplemente no alcanza para absolutamente nada. Tan es así que cuando comenzamos esta campaña, cuando comenzamos a escribir inclusive lo que íbamos a decir hoy, el monto de la pensión ha variado de un precio a otro. ¿Por qué? Porque simplemente la hiperinflación todos los días hace que nuestra pensión tenga un poder adquisitivo cada vez menor. Ayer hablábamos, cuando grabamos el video, de $1.7, hoy está ya por menos de 1.5 o 1.55. ¿Eso qué significa? Que simplemente hay una política genocida, ¿eh? Porque nadie entiende, o sea, no sé por qué será que no entienden, que con esa pensión no se compran 2 rublos de la canasta básica, de la canasta alimentaria. Eso, señores, deben entenderlo, y por eso hemos decidido hacer una campaña a nivel nacional e internacional, porque entonces el caso de los pensionados en el exterior es más grave aún. Ellos tienen más de 4 años y 7 meses, porque desde diciembre del año 2015, en que no perciben absolutamente nada, no les envían el dinero correspondiente a la pensión. Y eso, por supuesto, afecta a todos aquellos que viven de esa pensión, porque no todo el mundo tiene quien lo mantenga. Desafortunadamente esa no es nuestra triste historia. Y aquí en Venezuela, los adultos mayores, los viejos, fueron los que se quedaron en Venezuela, se quedaron inclusive cuidando los nietos del muchacho que se fue a trabajar afuera, ¿no? Que se fue en la diáspora buscando una mejor calidad de vida, y ayudar a los que se quedaron aquí. Pero desafortunadamente con este problema de la pandemia, esos que estaban allá afuera simplemente no pudieron seguir mandando la remesa porque las condiciones de trabajo pues mermaron y demás, y eso ha traído como consecuencia que la situación es más difícil aún. Por eso hoy en diferentes países del mundo, obviamente Venezuela, Ecuador, Chile, Paraguay, Italia, Portugal, Estados Unidos, Francia, Canadá, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Panamá, España, que en España hay 9 asociaciones en Madrid, Valencia, Canarias, Galicia, el País Vasco, Andalucía, Aragón, en fin, todos están unidos en una sola protesta el día de hoy para que el mundo se entere en el estado de precariedad en que nos encontramos los adultos mayores. Bueno, tengo que preguntarle, diputado, porque tal y como usted lo decía, con esta pensión no alcanza incluso para comprar algunos productos de la lista de precios acordados que viene publicando el equipo de Nicolás Maduro. Es decir, ahora mismo nuestros viejitos no pueden soñar con comprar 1 kilo de chocosuela con la pensión, la totalidad de la pensión, mucho menos 1 kilo de ganso o de muchacho cuadrado, todos estos productos por encima de 600.000 bolívares. Yo le pedí un comentario al respecto porque francamente es una situación muy delicada la que tienen que enfrentar nuestros viejitos, y sobre todo en medio de la pandemia de COVID-19. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que es muy cierto, María Alejandra, 8 productos
para adquirir 8 productos de la cesta básica alimentaria, se gastan más de $16 y esos 8 productos alcanzan escasamente para comer una semana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos por lo menos 9 salarios mínimos semanales, 9 salarios mínimos semanales para conseguir 8 productos, que significa no acceder al resto de los productos de la canasta alimentaria. Y a eso tendríamos que sumarle los alimentos, los medicamentos, que a veces el viejo, y válgame la expresión, porque ese es la manera como nosotros nos conocemos, nosotros somos los viejos. El viejo no tiene con qué, a la hora de que él recibe la pensión, tiene que escoger entre el medicamento y la comida, y él opta por el medicamento, es decir, que simplemente no tiene, él va a morir de mengua, va a morir de inanición, simplemente los viejos se están muriendo de hambre, porque ellos prefieren comprar la pastillita antes de comprar la comida, y andan por ahí mendigando, inclusive, los hemos visto en los vertederos de basura, buscando comida, buscando cómo conseguir algo para llevarse a la boca. Eso es lamentable, y más lamentable aún es que el narcorrégimen se jacta de decir que ha asistido, que atiende a los adultos mayores, cuando eso es totalmente falso, porque ellos no tienen problemas de adquirir medicamentos ni comida, a lo mejor ni siquiera medicamentos, aunque ahorita con la peste, con el coronavirus, con el COVID-19, aparentemente les está llegando la parte que les corresponde, pero tampoco están siendo metidos en esos hoteles, en esos hacinamientos, dentro como afuera. Dime tú qué hace alguien afuera, en el exterior, con $2, o menos de $2, por supuesto, o un euro, 1.5 euros mensuales. La gente no entiende, y la razón de la protesta de hoy es decirle al mundo que nuestros viejos no están mintiendo, que ellos actúan con certeza, que es cierto, que lo que están percibiendo son menos de $2 mensuales. Allí hay una campaña, inclusive, que arrancaron ayer la gente de la tiranía, donde decían que no, que es una campaña antinacionalista porque estamos denigrando de un gobierno que atiende a los adultos mayores, pero eso es mentira. Estaban llamando a los viejos a la calle de ellos para que fueran a defender al gobierno porque atienden la pensión, porque ahora todos tienen pensión. No vale, eso no es así. Que por favor que se sinceren, porque esto es un problema de vida o muerte. Esto es una política de exterminio que tiene la tiranía contra los adultos mayores. Ayer conversamos con ver a trabajar para sobrevivir. Algunos tienen acceso a alguna remesa en medio de la pandemia, pero habrá otros que no tienen ese beneficio porque, bueno, tienen una avanzada edad. Yo le pediría un comentario, diputado, al respecto, y saber si desde el Parlamento, bueno, se ha, digamos, recogido información acerca de este tema, insistimos, tan delicado, sobre todo con esta epidemia de COVID-19. Lo escuchamos. Bueno, sí, eso es lo que ha quedado a hacer. Simplemente, si usted no tiene un ingreso que le permita vivir en condiciones mínimas necesarias, no le queda otra que salir a la calle a buscar la manera de salir, a ver qué hace. Y con este problema de la pandemia, por supuesto que es prácticamente imposible hacerlo, porque el estado de vulnerabilidad precisamente de los adultos mayores es el más grave. Y es lógico que, aparte de que ya físicamente uno está mermado, uno no puede ya hacer las cosas que hubiese hecho 20, 30 años a la calle. Somos los adultos mayores que estamos buscando la manera de ver cómo llevamos el sustento a nuestra casa, porque vuelvo y repito, la mayoría de los hogares de los adultos mayores se quedaron solos porque sus hijos se fueron, que eran los que más o menos ayudaban, porque prácticamente la pensión no alcanza, no sirve para absolutamente nada, y eso es lo que nosotros queremos dejar sentado hoy en nuestra protesta, donde estamos exigiendo pensiones dignas ya, y obviamente le pedimos al país entero, al viejo,
al hijo y al nieto inclusive que por favor hagan un videíto o escriban un Twitter y lo pongan en las redes, en todas las redes, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en todos, para que el mundo se entere de la situación precaria que estamos viviendo, María Alejandra. Finalmente, diputado, ayer conocimos por los medios de comunicación y las autoridades judiciales, bueno, la mansión, digamos, que tenía el señor Alex Saab, que fue incautada por la Fiscalía colombiana de más de $7 millones, la mansión que tenía el señor Samar López en los Estados Unidos, que fue subastada por más de $12 millones, ambos señalados como supuestos testaferros de la cúpula que acompaña a Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario de su parte respecto a lo de lo que estamos hablando, en tanto estas personas tienen acceso o han tenido la posibilidad de comprar, bueno, propiedades millonarias fuera de nuestro país. En Venezuela se le dan $1 o $2 a nuestros adultos mayores para que sobrevivan a lo largo de un mes. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que eso es lamentable, esa es la triste realidad. Todo eso es cierto, ¿no? Desafortunadamente, aquí hay gente que se lucró groseramente con los dineros del Estado y es lo que ha llevado al estado de precariedad en que tiene inclusive la misma tiranía para satisfacer las necesidades de sus conciudadanos, dando a entender inclusive que prefieren atender a los extranjeros o a los nacionales de otras latitudes que a nosotros mismos. Ayer mismo se decía que estaba saliendo contenedores de comida en barcos para Cuba. Igual le mandan combustible, igual atienden más a otro país que a nosotros mismos. Nosotros estamos conscientes de que esta situación es así, pero no nos queda otra que simplemente solicitar, protestar, gritarle al mundo que estamos siendo sometidos a una política de exterminio por un gobierno genocida que nos está matando lentamente, María Alejandra, porque simplemente nosotros no podemos seguir viviendo así, y sobre todo tenemos más de 15,000 conciudadanos venezolanos, hermanos nuestros en el exterior, que llevan más de 4 años, casi 5 años que no reciben la pensión. Esto es lamentable y por eso hoy todos los adultos mayores venezolanos en el exterior estamos unidos en esta protesta y aspiramos a que nos ayuden, que nos hagan mostrarle al mundo, todo aquel que tenga un connacional, un hijo, un familiar fuera en el exterior, que le envíe un tweet, que le envíe, que por favor que lo retuiteen. Nuestro hashtag de hoy es pensiones dignas ya, hashtag pensiones dignas ya, que llegue esto al mundo y solicitamos del mundo la ayuda humanitaria que signifique hacernos llegar comida y medicamentos a más de 5 millones de venezolanos o casi 5 millones de venezolanos que estamos en condiciones precarias, en condiciones inclusive de hambruna, porque no tenemos cómo comer. Diputado Arnoldo Benítez, 1.000.000 de gracias por acompañarnos estos minutos, diputado de la Asamblea Nacional por Aragua, dirigente de la Causa R. Y si en venezolano, bueno, eso equivaldría a $4 millones por cada viejito en Venezuela. Hoy la pensión es de $1.6 mensuales. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora
Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablamos la mañana de hoy de esta protesta que han organizado nuestros pensionados y jubilados en Venezuela, también más allá de nuestras fronteras. Ellos piden, una remuneración digna. Ahora mismo la pensión de 400.000 bolívares equivale a 1.6 dólares. 1.6 dólares mensuales según tasa del dólar paralelo, quizás un poquito más a tasa del dólar criminal, el que publica el Banco Central de Venezuela, pero no más de 2 dólares mensuales. Nos acompaña el profesor Ablio Carriño, él es profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Asociación de Jubilados y Pensionados Venezolanos en Argentina. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, a ti en tu programa y a RCR también por permitirnos que el mundo oiga la voz de los jubilados en esta gran protesta mundial para exigir basta el atropello y las humillaciones contra nuestro sector, tanto a nivel de Venezuela como a nivel de los que nos encontramos fuera del país, por muchas razones que ya todos conocen. Profesor, ¿cuánto recibe usted por su pensión, su jubilación, si la recibe? Y preguntarle si eso le alcanza para, vivir fuera de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Eso es una pregunta bien compleja, María Alejandra, porque justamente anoche, en base a la información que tenía del precio del dólar llamado paralelo, justamente la pensión es 1,58 dólares, y aquí en Argentina el sueldo mínimo, estamos hablando por el orden de los 160 dólares. Te podrás imaginar la comparativa entre lo que yo pudiera hacer con ese dinero que me paga el gobierno por la pensión y lo que pudiera hacer un jubilado aquí en Argentina con esa misma cantidad. Evidentemente que es algo que para nosotros resulta difícil, si no es por nuestras familias, nuestros hijos, que son los que en este momento nos están ayudando a sobrevivir. Muchos de nosotros estaríamos en refugio como indigentes debajo de un puente para poder pasar el resto de la vida que nos queda. Pues es algo triste y es algo doloroso después que uno ha dado tanto por el país. En el caso nuestro, que fuimos profesores universitarios, que fuimos forjadores de tantas generaciones de profesionales. En el caso mío, en la Facultad de Ingeniería, bueno, no cuento pues la cantidad de ingenieros que he formado en 32 años que tuve de docencia en la universidad. Entonces es muy lamentable, muy triste, y por eso es que tenía que darse este movimiento mundial, porque la crisis es
en todos los sitios donde se encuentra un venezolano jubilado o pensionado. Es muy triste, muy doloroso que después de tantos años de trabajar para construir un país, para hacerse una carrera profesional en cualquiera de los ámbitos, ahora uno tenga que recurrir a este tipo de mecanismos para que el gobierno entienda que el trato hacia el jubilado debe ser un trato de justicia, porque no es algo que estamos pidiendo como un regalo, no, es algo que nos ganamos de muchos años de trabajo, María Alejandra. Claro, profesor, y le preguntaba para qué alcanza la pensión, porque, digamos, estos 400.000 bolívares tampoco alcanzan para nada en Venezuela. Es decir, ahora mismo nuestros viejitos no pueden comprar 1 kilo de chocosuela con toda su pensión, o 1 kilo de ganso, 1 kilo de papelón. En el caso de Argentina, ¿qué puede comprar usted con $1 mensual? Un poco para hacernos una idea, profesor. Bueno, puedo comprar, te voy a decir, 1 kilo de azúcar, que vale alrededor de 50, 55 pesos, o puedo comprar 1 kilo de espagueti, que también está en el orden de los 35, 40 pesos, o 1 litro de leche, que vale 52 pesos el regulado. O sea, y hablar de medicina, ni me preguntes, María Alejandra, porque me voy a poner a llorar, porque aquí la medicina es relativamente costosa. O sea, aquí hacer un tratamiento médico, si no es porque te regalan la medicina, o vas a un establecimiento público de salud, que gracias a Dios lo hay aquí en Argentina, y te dan la medicina, no puedes comprar la medicina con ese $1.57, $1.58 que puedes tú convertir en dólares esos 400.000 bolívares de la pensión. O sea, realmente es nada. O sea, incluso mucha gente ni se atreve a hacer el cambio porque le da ganas de llorar cuando le dicen que lo que van a transferir es $1.57. Creo que sale más costoso de la transferencia, no lo sé, pero... La transferencia que lo que vas a convertir en esos bolívares. Entonces mucha gente ha optado por dejar ese dinero en Venezuela. Pues no tiene ningún sentido hacer todo un aparataje financiero para... ¿Cuánto es la transferencia? $1.57. Eso es irrisorio, pues. Estamos hablando de una cantidad de verdad muy por debajo de lo que establece los organismos internacionales de pobreza extrema. Ahora, profesor, yo tengo que preguntarle, en Venezuela, bueno, muchos adultos mayores han tenido que salir a trabajar, como es natural, porque para sobrevivir, porque no les alcanza este dólar mensual. Sin embargo, en la actual situación de pandemia, tomando en cuenta que los adultos mayores, forman parte de, digamos, la población más vulnerable, y la situación se torna imposible. Le preguntaría, digamos, ¿qué han decidido autoridades argentinas con relación a los adultos mayores? Si también se han tomado esas medidas de protección que impiden incluso intentar tener un ingreso en las actuales circunstancias. ¿Lo escuchamos? Bueno, no, aquí en Argentina hemos tratado, incluso desde que yo entré en la Asociación de Jubilados, hemos intentado buscar medidas paliativas, primero con el gobierno del presidente Macri, de que se nos dieran ciertas alternativas en el caso de nosotros los jubilados, en cuestiones de salud, en cuestiones de transporte, y porque evidentemente la parte profesional acá, en el caso de nosotros en la asociación tenemos más de 500 jubilados censados, de los cuales casi el 70% somos profesionales, pero la inserción laboral acá es muy difícil para las personas de ya más de 50 años. Entonces, bueno, hemos hecho comunicaciones, incluso ahorita con el gobierno del presidente Fernández, que implementaron el llamado IFE, Ingreso Familiar de Emergencia,
se hizo la solicitud para que se pudieran ingresar a algún grupo de jubilados y pensionados, y evidentemente fue muy difícil la solicitud, pues, o sea, no se llegó a concretar nada, incluso a través de las vías de la embajadora designada por el presidente Guaidó, también se tocaron las puertas y resultó lamentablemente un esfuerzo sin ningún proyecto al final, algo concreto, pues. Entonces, lo que sí hemos tenido, María Alejandra, y quiero de verdad recalcarlo porque pienso que en ese sentido debemos ser agradecidos, hemos tenido la atención de los organismos internacionales de ayuda humanitaria como es ACNUR, la Cruz Roja, la Organización Internacional del Migrante, incluso el gobierno de la ciudad, en ayuda para alimentos y medicinas para muchos jubilados que están en una situación bien difícil, es una situación lamentable. Muchos nos llaman llorando que no tienen para comprar la comida, muchos que no tienen para pagar el alquiler porque incluso vivían con un hijo o un sobrino y han quedado sin trabajo producto de la terrible situación de la pandemia. Como tú sabes, María Alejandra, eso es algo a nivel mundial. Muchas empresas han cerrado, han dejado en la calle a sus empleados y bueno, eran los que en cierta forma mantenían a esos jubilados y a esos pensionados, y se les ha puesto bien difícil sobrevivir esta situación. De verdad es lamentable. A nosotros como asociación nos ha tocado atender personas que están en situación que casi lo echan a la calle porque no tienen cómo pagar el arrendamiento, no tienen cómo hacer un mercado, y bueno, gracias a estas instituciones se ha podido solventar esas necesidades, pues, pero son paños calientes, son una caja de comida que te puede durar una semana, 15 días y después. Entonces es una situación de verdad bien compleja, María Alejandra. Finalmente, profesor, no sé si usted imaginó alguna vez, digamos, durante todos sus años de docencia, que iba a pasar por una situación de esta naturaleza, después de tantos años, insisto, dando clases en la Universidad Central. ¿Qué puede decirlo? Mira, María Alejandra, de verdad que es triste. Bueno, mi hija está aquí hace 3 años, gracias a Dios, fue transferida por su empresa para Buenos Aires, y en la primera vez que vine a visitarla, que vinimos a pasar su Navidad aquí con ella en el 2017, cuando yo regresé a Venezuela, da la casualidad que hicieron una solicitud a la Asociación de Profesores de la UCB para que pudiéramos dar algún testimonio sobre lo que era la diáspora universitaria en ese momento, y justamente me tocó a mí ser parte de esa entrevista para un canal extranjero, y en ese momento, fíjate cómo son las cosas, yo le decía a la periodista que no pasaba por mi mente salir de Venezuela, porque yo creo en Venezuela, yo amo a mi país, yo creo en mi gente de Venezuela, y yo me sentía capaz de luchar por lograr lo que todos queremos para Venezuela, que es su libertad y que sea el país que todos queremos y deseamos. Y justamente a los 2 meses se dieron tantas situaciones, primero desde el punto de vista de mi seguridad, desde el punto de vista de mi salud, no conseguía las medicinas, desde el punto de vista de mi alimentación. Entonces, bueno, tuvimos que lamentablemente optar por el plan de venirnos acá a Buenos Aires, sobre todo porque mi hija estaba aterrada con todas las noticias que le llegaban de acá, de Venezuela acá a Buenos Aires. Y bueno, decidimos a mediados del 2018 tomar nuestras maleticas, meter 60 años en 2 maleticas y traérmelas para Buenos Aires. Y aquí estamos, María Alejandra. Entonces no es difícil, porque hay que decirlo, el papel de migrante no es un papel donde uno viene a hacer turismo, donde uno viene a disfrutar de la buena vida. No es fácil migrar. Hay mucha gente. El sueño americano solo se ve en las películas, y justamente estamos siendo actores de ese sueño americano. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, los que teníamos en Venezuela,
no eran recursos como para llegar a un país extranjero a disfrutar de la buena vida. Y hemos intentado de reinsertarnos laboralmente y nos ha sido difícil, por lo que te digo, primero porque estamos sobrecalificados y después el problema de la edad que hace imposible, aunque se logra, pero en trabajos que no tienen nada que ver con la profesión que desarrollaste. Pero la gente lo hace por la necesidad de producir ingresos para poder subsistir, pues. Profesor Carriño, ¿cómo se pueden comunicar con usted en Argentina, en esta asociación que ustedes han conformado? Bueno, mira, tenemos los canales por Instagram, jubilados y pensionados de Venezuela. Tenemos la página, el Twitter, también asociados y jubilados venezolanos. Tenemos, mi teléfono, cualquiera que quiera, con todo gusto puede dar mi teléfono, que se comunique conmigo. Y cualquier otro medio que puedan lograr de contactarnos, alguien que esté aquí en Argentina y quiera ponerse de acuerdo con nosotros, con todo gusto lo vamos a atender y vamos a hacer lo posible dentro de lo que nosotros podemos hacer para ayudar, para por lo menos darle, aunque sea una palabra de aliento en este momento tan difícil, María Alejandra. Profesor Ablio Carriño, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Un abrazo muy grande para usted, para todos los oyentes, internautas que nos siguen, hablando de esta protesta mundial de nuestros pensionados y jubilados. Él es profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Asociación de Jubilados y Pensionados Venezolanos en Argentina. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento.
Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y estamos tratando de afinar, digamos, una conexión vía Skype con nuestra siguiente invitada. Con ella vamos a hablar ampliamente acerca del impacto de esta crisis para el sector de pensionados y jubilados en nuestro país, que tiene que sobrevivir, insistimos, con poco más de $1 mensual, que no alcanza para absolutamente nada. Hace algunos días la Universidad Católica Andrés Bello publicaba la encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI 2019-2020, y uno de los datos más destacados en Venezuela y más allá de nuestras fronteras tenía que ver con el incremento exponencial de la pobreza en todos los órdenes, pero sobre todo de ingresos. La pobreza se había disparado más de 90% las de ingresos en Venezuela, y sin duda alguna, bueno, nadie se escapa, mucho menos el sector de los pensionados, que tiene, insistimos, que sobrevivir con poco más de $1 mensual. Con nuestra siguiente invitada vamos a hablar acerca del impacto que esto ha tenido para nuestros viejitos, nuestros adultos mayores, que además tienen, como es natural, producto de la vejez, que lidiar en muchos casos con patologías de todo tipo. Tienen necesariamente que acceder a medicinas, y en estas circunstancias, bueno, incluso alimentarse es francamente un reto, es un problema. Ya la tenemos en Skype, ojalá pueda escucharme perfectamente. Es la doctora Marianela Herrera, profesora de la Universidad Central, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa del Observatorio Venezolano de la Salud. Doctora, gracias por atendernos, muy buenos días. ¿Cómo estás, María Alejandra? Sí, bueno, con tantas preocupaciones que tenemos en estos momentos, y que verdaderamente, bueno, es a todo nivel, en todas las fases del ciclo vital. Con relación al tema de los adultos mayores, bueno, hoy hay una protesta mundial producto de las bajas pensiones. Yo le pediría un comentario inicial, porque lo hemos dicho desde el inicio, $1 poco más no alcanza para comprar en algunos casos ni siquiera uno de los productos de la lista de precios acordados publicada permanentemente por el equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Absolutamente, fíjate, y es sumamente triste, puesto que desde hace tiempo se viene viendo este deterioro en todo el bienestar y en todo el sistema de atención que rodea y que en teoría debería rodear a los adultos mayores. Leía yo un trabajo de Convite en estos días que decía que 3 de cada 5 adultos mayores se acuestan con hambre en Venezuela. Y por supuesto, ahorita los abuelitos venezolanos
tienen un problema importante. Además, representan un problema importante para acceder a información sobre ellos, que es el hecho de que se encuentran solos. Están solos porque con la migración masiva que ha ocurrido en Venezuela, una de las consecuencias negativísimas que ha ocurrido es que la gente se va y deja a los padres, a los abuelos solos, ¿verdad? En un estado de desprotección total. Y entendemos que esto no ocurre porque es que la gente es maluca y lo quiere hacer así, sino porque sí las condiciones de vida van arropando a la población e impiden que las familias estén unidas y estén generando los ingresos adecuados para su subsistencia. Entonces, realmente, la tercera edad en este momento tiene un estado de vulnerabilidad muy grande, no solamente en Venezuela, en el mundo entero, gracias a la pandemia del coronavirus. Y, por supuesto, es motivo de gran preocupación el hecho de que en distintos países, no solamente en Venezuela, Venezuela está, por supuesto, en un extremo terrible, pero, por ejemplo, en países de América Latina, del hemisferio de las Américas, nos encontramos con que las pensiones no alcanzan para cubrir los gastos en alimentación y salud de los adultos mayores. Ahora, doctora, en condiciones normales, ¿qué necesita un adulto mayor para llevar una vida sana, al menos en materia de alimentación? Fíjate, esa es una pregunta que la podemos contestar desde dos perspectivas. Una desde la perspectiva puntual actual, donde nosotros debemos asegurar, por ejemplo, que el adulto mayor consuma los requerimientos de energía, de proteínas, que cubra los requerimientos de calcio, ¿verdad?, de micronutrientes esenciales que van a impedir, por ejemplo, un deterioro de la inmunidad tan importante en estos momentos, pero también la podríamos contestar desde la perspectiva del envejecimiento saludable. Nosotros tenemos en la sociedad la tendencia a pensar en la vejez como una enfermedad, y resulta que el llegar a una edad adulta, a una adultez mayor, es parte del ciclo de la vida. Entonces nosotros tendríamos que comenzar tan pronto como sea posible y desde el nacimiento, ¿verdad?, a cuidar esa vida, a procurar que todas las etapas de la vida estén vividas adecuadamente con la cobertura de sus requerimientos, no solamente alimentarios y nutricionales, sino en salud, para asegurar de esta manera que el legado que tienen las personas mayores pueda realmente ser efectivo, que el adulto mayor se encuentre en buenas condiciones. No hay nada más maravilloso, por ejemplo, que la transmisión de conocimientos de una generación a otra, y esto realmente no lo podemos ver en Venezuela por las condiciones tan deterioradas que tienen nuestros adultos mayores. Le preguntaría desde la Fundación Bengoa, ¿qué tipo de casos les ha tocado ver en las actuales circunstancias en Venezuela a propósito de este sector especialmente vulnerable, doctora? Bueno, te puedo referir un caso que, fíjate, que como la prioridad está colocada desde el punto de vista humanitario, ¿verdad?, en personas vulnerables como las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años. Entonces, bueno, uno se va encontrando con que no hay mucho en el plan, ¿verdad?, para adultos mayores. Y en una de estas comunidades, nosotros nos encontramos con una de las madres de esa comunidad que nos decía que por favor le tocáramos la puerta a una casita porque ella estaba segura de que ahí había alguien, pero que ese alguien no salía, no tenía contacto, pero que ella oía unos ruidos y que ella estaba segura de que había alguien. En efecto, tocamos la puerta de la casita y oímos una voz que nos dice que ella no se puede parar, que no puede. Bueno, entonces con uno de estos niñitos se metió por una ventana, nos abrió la puerta, entramos para encontrarnos con 2 viejitos, literalmente que no se podían mover de la desnutrición, que eran solamente piel y huesitos. Y
por supuesto, nos llenó de tristeza. Inmediatamente, bueno, comenzamos a suplirlos con lo que podíamos, pues por supuesto, para intentar ayudar a estas personas. Y definitivamente no es el único caso. Como estos hay muchos que no sabemos. Esto es solamente la puntica del iceberg de un problema con los adultos mayores en Venezuela. ¿Qué habría que hacer, doctor, en condiciones normales? Bueno, fíjate, en condiciones normales tienes que, como en todos los casos que tenemos en Venezuela, hay que trabajar en paralelo. Un equipo tiene que dedicarse, por ejemplo, a rescatar, al rescate de las vidas que son rescatables y que son mejorables y que son dignificables, además, dentro de esta sociedad, mientras se construye a la vez, en paralelo, la estructura que tiene que asegurar el envejecimiento saludable. No es posible que nosotros sigamos viviendo en un país que cree en una eterna juventud, en una eterna juventud que realmente no es la manera adecuada, no es la manera en la que se aborda. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene una gran iniciativa acerca del envejecimiento saludable que debería ser considerada en estos momentos y donde se planifica desde la etapa más temprana de la vida el cómo se envejece adecuadamente. Doctora Marianela Herrera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, médico, profesora, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa, también del Observatorio Venezolano para la Salud, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción, Willy Arcaya, en la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.